Máster MBA, ¿cuánto dinero ganan? Universidades, costes, becas y oportunidades. Un máster en Administración de Empresas, MBA, es una de las titulaciones más reconocidas a nivel mundial en el ámbito empresarial. Este máster está diseñado para formar profesionales en habilidades de gestión, liderazgo y estrategias de negocio, lo que les permite asumir roles directivos y de alta responsabilidad en diversas organizaciones. Universidades que ofrecen MBA. Algunas de las universidades más destacadas que ofrecen MBA son Harvard Business School, NEU. INSEAD, Francia, Singapur. London Business School, Reino Unido. IESE Business School, España. Wharton School, University of Pennsylvania, NEU. IE Business School, España. Stanford Graduate School of Business, NEU. HEC Paris, Francia. En España, además de IESE e IE Business School, otras universidades como la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad de Barcelona también ofrecen programas MBA. Coste del máster. El costo de un MBA varía considerablemente dependiendo de la universidad y el país. A continuación, algunos rangos aproximados de precios. EU, entre $70.000 y $150.000 americanos. Europa, entre $40.000 y €100.000 euros. España, entre $20.000 y €60.000 euros. Universidades de alto prestigio suelen tener los programas más costosos, mientras que algunas universidades públicas y online pueden ofrecer opciones más accesibles. Becas disponibles y cómo obtenerlas. La mayoría de las universidades ofrecen diversas opciones de becas para ayudar a financiar el MBA. Algunas de las becas más comunes incluyen becas por mérito académico, basadas en el rendimiento académico del estudiante. Becas de diversidad o género, apoyan la inclusión de mujeres o minorías en los programas. Becas corporativas, algunas empresas financian total o parcialmente el MBA de sus empleados. Becas del gobierno, programas financiados por entidades gubernamentales para estudiantes locales o internacionales. Para obtener una beca, generalmente es necesario presentar una excelente carta de motivación. Tener un historial académico sobresaliente. Lograr una alta puntuación en exámenes como el GMAT. Demostrar necesidad financiera en algunos casos. Cada universidad tiene procesos específicos de aplicación para becas, por lo que es importante investigar los requisitos individuales. Salario y puestos para egresados de MBA. Los profesionales con un MBA suelen obtener salarios competitivos. Dependiendo de la experiencia previa, la especialización y el país, los rangos salariales pueden variar, pero generalmente son los siguientes. EU, entre $120.000 y $200.000 americanos anuales. Europa, entre $80.000 y $150.000 euros anuales. España, entre $60.000 y $100.000 euros anuales. Entre los puestos más comunes para egresados de MBA se encuentran Director General, CEO. Gerente de Operaciones, CO. Director Financiero, CFO. Consultor Estratégico. Gerente de Producto. Director de Marketing. Gestor de Proyectos Internacionales. Las empresas que suelen contratar profesionales con MBA incluyen multinacionales, firmas de consultoría, bancos de inversión, empresas tecnológicas y compañías emergentes. Duración del MBA y asignaturas. El MBA tradicional tiene una duración de 1 a 2 años, dependiendo de si es a tiempo completo o parcial. Los programas ejecutivos, NEMBA, pueden durar un poco más, ya que están diseñados para profesionales que trabajan a tiempo completo. Asignaturas típicas por año. Primer año, Fundamentos de negocio. Contabilidad y finanzas. Economía. Marketing. Gestión de operaciones. Comportamiento organizacional. Análisis de datos y toma de decisiones. Segundo año, especialización y liderazgo. Estrategia empresarial. Gestión de recursos humanos. Innovación y emprendimiento. Liderazgo y negociación. Finanzas avanzadas. Consultoría.
Además, muchos programas incluyen proyectos de consultoría, prácticas profesionales o experiencias internacionales como parte de la formación. En resumen, un MBA es una inversión significativa tanto en tiempo como en recursos, pero sus beneficios a largo plazo, en términos de oportunidades de carrera y salarios, lo convierten en una de las credenciales más valiosas en el ámbito empresarial. La asignatura de Contabilidad y Finanzas en el primer año de un MBA se centra en proporcionar a los estudiantes una comprensión sólida de los principios financieros y contables esenciales para la gestión empresarial. En contabilidad, se estudian conceptos como el balance general, estado de resultados y flujo de caja, permitiendo a los estudiantes interpretar y analizar la situación financiera de una empresa. En finanzas, se exploran temas como la evaluación de inversiones, gestión del capital y estructura financiera, ayudando a los estudiantes a tomar decisiones estratégicas sobre la asignación de recursos y maximización del valor empresarial. La asignatura de Economía en el primer año de un MBA proporciona a los estudiantes las herramientas necesarias para entender el entorno económico en el que operan las empresas. Se divide en dos áreas clave. Microeconomía. Se enfoca en el comportamiento de individuos y empresas, analizando cómo toman decisiones sobre la producción, precios y consumo. Se estudian conceptos como oferta, demanda, elasticidad y maximización de beneficios. Macroeconomía. Examina factores a nivel nacional y global, como el crecimiento económico, inflación, desempleo y políticas monetarias y fiscales, que influyen en la economía y en la toma de decisiones empresariales. Esta asignatura ayuda a los estudiantes a comprender las fuerzas económicas que impactan tanto a las organizaciones como a los mercados. La asignatura de Marketing en el primer año de un MBA enseña a los estudiantes cómo crear, comunicar y entregar valor al cliente de manera efectiva. Se abordan las estrategias y herramientas fundamentales para entender el mercado y satisfacer las necesidades de los consumidores. Algunos temas clave incluyen: segmentación de mercados, identificar y dividir el mercado en grupos de consumidores con características similares. Posicionamiento, definir cómo una marca o producto debe ser percibido en la mente de los consumidores. Mezcla de marketing, 4Ps: producto, precio, plaza, distribución y promoción, los pilares de cualquier estrategia de marketing. El objetivo es que los estudiantes aprendan a diseñar campañas efectivas, analizar comportamientos de compra y adaptar las estrategias de marketing a los cambios del mercado. La asignatura de Gestión de Operaciones en el primer año de un MBA se enfoca en optimizar los procesos internos de una empresa para mejorar su eficiencia y productividad. Esta disciplina estudia cómo las organizaciones pueden gestionar de manera eficaz los recursos, sistemas y procesos que transforman insumos en productos o servicios. Algunos temas clave incluyen: gestión de la cadena de suministro, coordinación de proveedores, producción y distribución. Control de calidad, asegurar que los productos o servicios cumplan con los estándares deseados. Gestión de inventarios, equilibrar los niveles de stock para minimizar costos y satisfacer la demanda. Optimización de procesos, mejorar la eficiencia operativa mediante la reducción de tiempos y costos. El objetivo es que los estudiantes comprendan cómo tomar decisiones estratégicas que mejoren el desempeño operativo y competitivo de la empresa. La asignatura de Comportamiento Organizacional en el primer año de un MBA estudia cómo se comportan los individuos y grupos dentro de las organizaciones, y cómo este comportamiento impacta en el rendimiento empresarial. Se centra en comprender las dinámicas humanas en el entorno laboral para mejorar la gestión y la efectividad organizacional. Algunos temas clave incluyen: motivación y liderazgo, cómo motivar a los empleados y ejercer un liderazgo efectivo. Dinámica de equipos, funcionamiento y gestión de equipos de trabajo. Cultura organizacional, cómo los valores y normas influyen en la conducta y el éxito de la empresa. Toma de decisiones, procesos cognitivos y emocionales que afectan la resolución de problemas en el entorno laboral. El objetivo es que los estudiantes desarrollen habilidades para gestionar el talento humano y crear un ambiente organizacional que fomente la productividad y el bienestar de los empleados. La asignatura de Análisis de datos y toma de decisiones en el primer año de un MBA se enfoca en enseñar a los estudiantes cómo utilizar datos para tomar decisiones empresariales informadas. Los estudiantes aprenden a interpretar grandes volúmenes de información y a aplicar herramientas estadísticas para respaldar decisiones estratégicas. Algunos temas clave incluyen:
Análisis estadístico, uso de técnicas como regresión, probabilidades y análisis predictivo para extraer información valiosa. Toma de decisiones basada en datos, como utilizar los datos para evaluar riesgos y oportunidades en escenarios empresariales. Herramientas de software, uso de programas como Excel, SPSS o Python para el análisis de datos. Modelos de decisión, desarrollo de modelos cuantitativos para resolver problemas complejos. El objetivo es que los estudiantes adquieran habilidades para analizar datos con precisión y utilizar esa información para mejorar la toma de decisiones en la empresa. La asignatura de Estrategia Empresarial en el segundo año de un MBA se centra en cómo las organizaciones pueden desarrollar y ejecutar planes para lograr ventajas competitivas sostenibles en el mercado. Los estudiantes aprenden a analizar el entorno interno y externo de la empresa para tomar decisiones estratégicas que guíen su crecimiento y éxito a largo plazo. Algunos temas clave incluyen análisis competitivo, evaluación de la competencia y el entorno del mercado utilizando herramientas como el análisis SWOT o el modelo de las 5 fuerzas de Porter. Formulación de estrategias, definir objetivos a largo plazo y desarrollar planes para alcanzar esos objetivos. Estrategia corporativa, decisiones sobre expansión, diversificación y alianzas estratégicas. Estrategia de negocios, desarrollo de tácticas para competir de manera efectiva en un mercado específico. El objetivo es capacitar a los estudiantes para diseñar e implementar estrategias que optimicen el rendimiento organizacional y la posición competitiva en un entorno dinámico y global. La asignatura de Gestión de Recursos Humanos en el segundo año de un MBA aborda cómo atraer, desarrollar, motivar y retener el talento dentro de una organización. Los estudiantes aprenden las mejores prácticas para gestionar el capital humano y alinearlo con los objetivos estratégicos de la empresa. Algunos temas clave incluyen reclutamiento y selección, estrategias para atraer y seleccionar el mejor talento. Desarrollo y formación, programas de capacitación y desarrollo profesional para mejorar las habilidades de los empleados. Evaluación del desempeño, métodos para medir y gestionar el rendimiento de los empleados. Compensación y beneficios, diseñar políticas salariales competitivas y paquetes de beneficios. Relaciones laborales, gestión de conflictos, negociación con sindicatos y cumplimiento de la legislación laboral. El objetivo es preparar a los estudiantes para crear un entorno de trabajo productivo, motivador y alineado con los objetivos estratégicos de la empresa, maximizando el potencial de sus empleados. La asignatura de Innovación y Emprendimiento en el segundo año de un MBA se centra en fomentar la creatividad y la capacidad de innovación dentro de las organizaciones, así como en desarrollar habilidades empresariales para lanzar y gestionar nuevas empresas. Los estudiantes aprenden a identificar oportunidades de negocio y a crear soluciones innovadoras que satisfagan las necesidades del mercado. Algunos temas clave incluyen proceso de innovación, estudio de cómo se generan, desarrollan y implementan ideas innovadoras. Emprendimiento, estrategias para iniciar y gestionar nuevas empresas, incluyendo la elaboración de planes de negocio. Evaluación de oportunidades de mercado, identificación y análisis de tendencias, necesidades del consumidor y modelos de negocio viables. Financiación y capital de riesgo, fuentes de financiación para startups y cómo presentar propuestas a inversores. El objetivo es equipar a los estudiantes con las herramientas y conocimientos necesarios para fomentar una cultura de innovación en las organizaciones y para emprender con éxito en el competitivo entorno empresarial. La asignatura de Liderazgo y Negociación en el segundo año de un MBA se centra en desarrollar habilidades efectivas de liderazgo y técnicas de negociación que son esenciales para el éxito en entornos empresariales. Los estudiantes aprenden a influir, motivar y dirigir equipos, así como a gestionar conflictos y alcanzar acuerdos beneficiosos en diversas situaciones. Algunos temas clave incluyen teorías del liderazgo, estudio de diferentes estilos de liderazgo y su impacto en el rendimiento y la cultura organizacional. Habilidades interpersonales, desarrollo de competencias como la comunicación efectiva, la empatía y la inteligencia emocional para liderar con éxito. Estrategias de negociación, técnicas para preparar, llevar a cabo y cerrar negociaciones de manera efectiva, incluyendo la gestión de diferencias y el establecimiento de acuerdos win-win. Gestión de conflictos, identificación y resolución de conflictos en el lugar de trabajo a través de enfoques constructivos.
El objetivo es capacitar a los estudiantes para que se conviertan en líderes inspiradores y negociadores hábiles, capaces de dirigir equipos y lograr resultados positivos en situaciones desafiantes. La asignatura de Finanzas Avanzadas en el segundo año de un MBA se enfoca en el estudio de conceptos y técnicas financieras más complejas que son esenciales para la toma de decisiones estratégicas en el ámbito empresarial. Esta materia está diseñada para aquellos que desean profundizar su comprensión de las finanzas y su aplicación en diversas situaciones. Algunos temas clave incluyen: valuación de activos, métodos avanzados para valorar acciones, bonos y otros instrumentos financieros, incluyendo el uso de modelos de flujo de caja descontado, DCF, y modelos de opción. Gestión de riesgos, estrategias para identificar, medir y mitigar riesgos financieros, incluyendo el uso de derivados como opciones y futuros. Estructura de capital, análisis de cómo las decisiones sobre deuda y capital propio afectan el valor de la empresa y su costo de capital. Finanzas corporativas, evaluación de decisiones de inversión y financiamiento, así como la gestión del capital de trabajo. El objetivo es equipar a los estudiantes con las herramientas necesarias para tomar decisiones financieras informadas y estratégicas que optimicen el rendimiento y la sostenibilidad de la empresa en un entorno competitivo. La asignatura de consultoría en el segundo año de un MBA se centra en preparar a los estudiantes para trabajar en el ámbito de la consultoría empresarial, donde asesorarán a organizaciones en la resolución de problemas, mejora de procesos y desarrollo de estrategias. Esta materia combina teoría y práctica, proporcionando herramientas y técnicas que son esenciales para los consultores. Algunos temas clave incluyen: métodos y técnicas de consultoría, estudio de enfoques estructurados para diagnosticar problemas y proponer soluciones efectivas. Análisis de casos, evaluación de estudios de casos reales para comprender las dinámicas del trabajo de consultoría y aprender de experiencias pasadas. Gestión del cambio, estrategias para ayudar a las organizaciones a implementar cambios y adaptarse a nuevas realidades de mercado. Presentación de resultados, desarrollo de habilidades de comunicación y presentación para transmitir hallazgos y recomendaciones de manera efectiva a los clientes. El objetivo es que los estudiantes adquieran las competencias necesarias para abordar desafíos complejos en diferentes industrias y aportar valor a las organizaciones a través de la consultoría.